Seguimos en Senado Internacional, estamos con el doctor Mariano Bartolomé. Recién hablamos sobre el tema del terrorismo, ahora cambiamos un poco de tema. Dale. Me gustaría que nos cuentes, que nos des un panorama, porque son muchos los focos de conflicto, que nos des un panorama de los conflictos principales en el mundo y cuáles son sus características. ¿De conflictos armados? Sí. Bueno, yo creo que hoy hay tres conflictos que captan la atención de los analistas, de los investigadores y en definitiva de la opinión pública internacional, que es Israel con Gaza, Ucrania con Rusia y el tema del ejército islámico. Los tres son conflictos distintos, las variables geopolíticas, históricas que se juegan son diferentes y también en los tres, iba a decir en al menos dos de ellos, pero en rigor de verdad en los tres se juegan importantes cuestiones de naturaleza cultural, ¿no? Creo que esos son los tres conflictos principales. ¿Y cómo está la situación hoy día en Ucrania? En Ucrania la situación es que de facto hay una porción del territorio ucraniano que se ha autoproclamado en la zona del Donetsk, digamos, en la zona de Oriente, se ha autoproclamado independiente, busca la anexión con Rusia. Rusia en ningún momento ha explicitado su aceptación de este pedido, pero sí es claro que los está apoyando, los está respaldando y según algunas fuentes académicas con una importante cantidad de armamento también, ¿verdad? Yo creo que esa es una situación muy complicada. De facto está separado este territorio de Ucrania. Kiev, por supuesto, esto no lo acepta, cuenta con el respaldo de Europa, cuenta con el respaldo de los Estados Unidos, pero también hay que tener presente que se viene el invierno en ese hemisferio, el gran proveedor de gas para la energía de Europa Occidental es Rusia. Rusia va a utilizar como arma de alguna manera a su provisión de gas y va a tratar de lograr algún tipo de acuerdo, esgrimiendo de manera más o menos velada su control del grifo energético para tratar de que las posiciones de Europa no sean tan drásticas, no sean tan radicales. Verdaderamente yo no sé cómo esto va a terminar, pero no creo que el camino sea un enfrentamiento tan directo con Moscú por parte de Occidente. A mí me parece que la idea es buscar un camino de diálogo y buscar un camino de concertación, porque no estamos hablando de eventos que tienen lugar en Kosovo o que tienen lugar en Siria, donde hay intereses, o en Serbia, donde hay intereses de los rusos, sino que estamos hablando de la periferia directa, el territorio inmediatamente contiguo, las fronteras de Rusia, un territorio, además es importante aclararlo, donde la actual Rusia nació ahí. Claro. O sea, es un territorio que para ellos tiene un valor histórico y cultural muy grande. La ciudad de Odesa, por ejemplo, es parte de Ucrania y era una ciudad muy importante hace, no sé, 100, 200 años. Sí, por supuesto. Para Bueno, la Rusia zarista. se puede hablar de Yalta. Ucrania está íntimamente ligada a la historia de Rusia. No es un territorio más. Si mal no recuerdo, Trotsky nació en Ucrania, en la Bueno, actual esas son Ucrania. las cosas a lo mejor que se soslayan cuando se hace un análisis demasiado lato o lineal desde Occidente, particularmente de Estados Unidos. Los europeos en eso tienen más siglos de experiencia, ¿no? Y me parece a mí que las variables culturales las sopesan de manera diferente. Pero son elementos a tener en cuenta. Claramente hay una intención de Putin
no de instalar una guerra fría, pero sí de consolidar a Rusia como una potencia regional y como un país importante en el concierto de las naciones, cuya voz se oiga en materia estratégica, en materia geopolítica, y esto es lo que se está viendo todos los días. Pero hoy día no hay enfrentamientos armados, ¿no es cierto?, entre los grupos separatistas Mirá, yo creo que en este gobierno. Siempre hay algunos movimientos, hay algunos enfrentamientos aislados, pero momentáneamente, por lo menos, el momento más complicado, cuando cayó el avión de Malaysia, ya ha pasado, lo cual no quita que pueda volver a recrudecer la parte bélica, toda vez que los dos bandos enfrentados, el gobierno ucraniano y los separatistas al día de hoy tienen un enfoque de suma cero, digamos. Ninguno se muestra dispuesto por el momento a ceder nada. ¿No? Bueno, y cambiando un poco de región, en Latinoamérica, ¿cuáles son los principales focos? Mirá, Latinoamérica yo creo que es un territorio, es una región del mundo sobre la cual los diagnósticos varían diametralmente según cuál sea el aspecto que vos tomás. Si vos enfocás, siempre hablando de seguridad, a América Latina desde una perspectiva tradicional, de enfrentamientos entre países, de problemas geopolíticos, la verdad es que América Latina es probablemente la zona más tranquila después de Europa del planeta, ¿sí? Los riesgos de una guerra, de un conflicto armado se han reducido al mínimo, había algunas fricciones, algunas competencias, lo que técnicamente se denomina dilemas de seguridad entre países como Chile y Perú, a propósito del diferendo limítrofe que tenían en el mar, entre Colombia y Venezuela, eso se ha zanjado. Y el gasto militar, aun cuando está creciendo, sigue por abajo del promedio internacional. Ahora, cuando vos mirás otra cara de América Latina, que es la de la seguridad no convencional o no tradicional, ahí vos te encontrás con que América Latina, cosa que la gente no conoce, es el hemisferio más violento del mundo. Las zonas más calientes, más violentas del planeta están en América Latina. Y eso está muy asociado con la problemática de la criminalidad organizada. Hablar de seguridad a nivel internacional implica mencionar la criminalidad como otra de las amenazas no convencionales o no tradicionales. Y hablar de criminalidad coloca a América Latina en un lugar muy importante por una razón muy sencilla. En América Latina y más concretamente en América del Sur, por ejemplo, se produce el 100% de la cocaína que se elabora en el planeta. Y en sus rutas de tráfico y de comercialización hacia los mercados de consumo, sea Estados Unidos, sea Europa, sea Oceanía, la droga, digamos, va generando violencia y va generando otras formas de criminalidad, que es un poco lo que vemos en México, es en parte lo que estamos viendo en América Central con las maras, es algo de lo que estamos viendo en las grandes urbes de Brasil, sobre todo en Sao Paulo y en Río de Janeiro. Entonces, visto desde ese lugar, desde esa perspectiva, América Latina está realmente pasando un momento bastante complicado. Me decías que a nivel internacional, a nivel Naciones Unidas, por ejemplo, no hay una convención sobre terrorismo, no hay una definición establecida. Sí hay una convención sobre, si mal no recuerdo, lavado de dinero y financiación del terrorismo y cosas por el estilo. Bueno, pero específicamente hay muchas convenciones que abordan distintos aspectos, pero no hay una convención macro o marco sobre terrorismo, como si lo hay de crimen organizado, ¿sí? La Convención de Palermo, con una definición de terrorismo absolutamente consensuada, y yo particularmente creo que eso es un escollo para avanzar hacia formas de cooperación más profundas, porque cuando no nos terminamos de poner de acuerdo sobre qué cooperar, digamos, encontramos limitaciones. Bueno, cambiando radicalmente de tema, otro de los temas que nos interesa, de los que nos interesa hablar en este programa es de diplomacia parlamentaria, y de hecho nuestro Congreso, y por lo menos lo que yo mejor conozco, que es el Senado, tiene muchísima actividad internacional.
en diferentes organismos, Parlatino, Eurolat, Unión Interparlamentaria. Me gustaría que nos cuentes qué se entiende a nivel, digamos, académico o por diplomacia parlamentaria. Mira, muy buena pregunta porque ayuda a proporcionar información. No es un concepto, digamos, que se conozca demasiado, por eso. Claro, claro, es que en general Mira, yo creo que cuando hablamos de política exterior hay 3 errores muy comunes, que son, en primer lugar, pensar que el único que hace política exterior es el Poder Ejecutivo nacional. En segundo lugar, pensar que solo lo hace a través de la Cancillería y en tercer lugar, no darle ningún lugar al Parlamento en esto. Cuando vos tenés que las ciudades y las regiones hacen de alguna manera diplomacia, cuando vos tenés que otros órganos del Estado, además de la Cancillería, pienso en el Ministerio de Economía, pienso en el Ministerio de Defensa, hacen política exterior también, y acá viene el punto, cuando vos te encontrás con que los parlamentos tienen una misión muy importante que hacer en materia de política exterior. Eso es lo que normalmente denominamos diplomacia parlamentaria. La diplomacia parlamentaria a lo que hace referencia es al rol que le caben a los poderes legislativos en la confección o la ejecución de la política exterior. Mira, cualquier tratado que firme la presidenta tiene que pasar por el Congreso. La salida de tropas para una misión de paz o el ingreso de tropas para hacer un ejercicio tienen que pasar por el Congreso. Un acuerdo minero con Chile, un acuerdo de pesca con otro país, algo sobre Malvinas, tiene que pasar por el Congreso. El Congreso es el que tiene la potestad de aprobar partidas presupuestarias. Es decir, el rol que tiene que jugar el Congreso es muy grande. Y también el Congreso tiene una función que desempeñar, que es la de control del Poder Ejecutivo. O sea, tiene un doble juego, es la complementariedad del Poder Ejecutivo, en este caso en política exterior, en rigor de verdad en todos los órdenes, pero también la potestad de eventualmente controlarlo. Yo recuerdo cuando se firmó con Chile, que lo firmaron las dos cancillerías, el tema de hielos continentales, que después el Poder Ejecutivo lo gira al Poder Legislativo. El Poder Legislativo lo desmenuzó al detalle a ese tratado y le terminó introduciendo modificaciones y llamó a comparecer al canciller, que era el canciller Di Tella, si yo mal no recuerdo, y ejerció plenamente sus funciones en materia de diplomacia, ¿sí? Los presidentes de las cámaras, los presidentes de las comisiones viajan mucho al exterior, se integran grupos de interés, grupos formales y grupos informales, se asiste, como vos decías, Parlatino, por ejemplo, a organismos multilaterales que tienen un funcionamiento de tipo parlamentario, es decir, se verifican elecciones en el exterior, muchas veces van en calidad de veedores, nuestros legisladores, así que el campo, el espectro de actividades que está llamado a desarrollar el Congreso en materia de política exterior es muy muy grande y el común de la gente no la conoce. Sí, y las primeras funciones y actividades de los legisladores en relación con la política exterior no son novedosas, están en la Constitución, ¿no es cierto? Claro, pero para el común de la gente, claro, para el común de la gente piensa que solamente es el Poder Ejecutivo el que realiza la política exterior. Y ni hablar de estos organismos, incluso la Unión Interparlamentaria, que reúne 164 países de todo el mundo, nació en 1889, así es antiquísimo. Por eso, pero anterior a la Sociedad de las Naciones. Yo estoy diciendo la gente. Claro. Cuando hablo de la gente, estoy hablando del común de la gente. No solamente la gente, Axel. Gente que viene del campo de la ciencia política, del derecho, aunque de las relaciones internacionales, parece mentira, no tienen presente la gran cantidad de misiones y de funciones y de roles que desarrollan los congresos en materia de política exterior. Yo además creo que tienen dos características los congresos en materia de política exterior que son bien importantes. Uno es el carácter democrático.
porque vos podés dudar del carácter democrático o no de las acciones de un ejecutivo, porque siempre hay un ejecutivo, esté en vigencia o no el sistema democrático. Pero el Congreso está vigente, cuando está vigente la democracia, entonces va de suyo que toda acción que emana de un Congreso es una decisión que tiene un sentido democrático y que además está imbuido de la legitimidad que le confieren los partidos que están adentro del Congreso, ¿no? Y por otro lado, lo que tiene el Congreso, y me parece que es muy interesante en materia de política exterior, es la idea de permanencia. Porque un ejecutivo empieza un día y termina un día. Y la política exterior de ese gobierno empieza y termina junto con el presidente o presidenta. Mientras que los congresos, como tienen renovaciones parciales, es una especie de cinta continua donde no se detectan cortes. Entonces, esta especie de continuo facilita, me parece a mí, generar políticas con continuidad, que trasciendan a los límites temporales que tienen las sucesivas administraciones. Muy bueno. Bueno, muchísimas gracias, Mariano. Por favor, se nos acabó el gracias tiempo. por invitarme. Interesantísimo todo, tanto la primera como la segunda parte. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos. Bueno, nos vemos en el próximo programa de Senado Internacional.